Senador Cristo, a usted la misma pregunta. El presidente Uribe ha dicho que se trata más de shows publicitarios que parecen más escándalos periodísticos que labores de la administración y ha dicho ojalá no se le conviertan en falsos positivos. ¿Usted qué cree? A ver, yo no quiero entrar a calificar las diferencias del presidente Santos con el expresidente Uribe. Lo que sí hay es que separar muy bien dos cosas muy distintas. Una son las decisiones de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación frente a escándalos que se destaparon en el gobierno anterior y que hasta ahora están comenzando a darse los resultados judiciales. Hablo del escándalo de las chuzadas, hablo del escándalo de algo ingreso seguro fundamentalmente. Frente a esos escándalos lo que estamos viendo hoy no es que el gobierno del presidente Santos los esté destapando, sino que la justicia está tomando decisiones, la Procuraduría está tomando decisiones y lo que hace la diferencia, y los colombianos lo ven muy bien, en la actitud del presidente Santos es el respeto a las decisiones de la justicia que expresa el presidente Santos muy distinta a la actitud que en esos casos adoptaba el gobierno o la figura del presidente Uribe. Otra cosa distinta son los escándalos que durante este gobierno se han venido destapando, que yo diría que son dos fundamentalmente, el escándalo de la salud y el escándalo de la DIAN. Allí sí el gobierno ha tomado el toro por los cachos y yo creo que lo ha tomado con toda razón, hay desfalco, hay despilfarro y yo no creo que la figura de los falsos positivos quepa ahí en esa definición del presidente Uribe. Entonces, sumadas las decisiones judiciales, las decisiones de la Procuraduría, las decisiones de la Contraloría, más la actitud propositiva del gobierno en destapar nuevos escándalos que no se conocieron durante el gobierno del presidente Uribe, como el de la salud y la DIAN, lo que hace generar es un clima en el país, todo se confunde, todo es al mismo tiempo y obviamente los colombianos muestran su rechazo a la corrupción, que sin duda alguna es el peor cáncer que padece Colombia y frente al cual yo creo que hay una actitud seria, responsable y comprometida del gobierno nacional en la lucha frente a ese fenómeno. Senador Roy Barreras, ¿quién está ganando entonces en este pulso político? ¿Está sabiendo aprovechar Juan Manuel Santos ante los medios de comunicación estos escándalos de corrupción o efectivamente se trata de falsos positivos? No, yo creo que el presidente Santos cumple con su deber. Espero que nadie gane este pulso, porque es responsabilidad nuestra, entre otras cosas, del partido de gobierno, del Partido de Unidad Nacional, que nuestros dos presidentes, Uribe y Santos, puedan encontrar caminos de diálogo para que no haya una ruptura que no le sirve a Colombia. Pero digámonos la verdad aquí entre casa, que no nos vean sino los millones de televidentes de la noche. No es tampoco gratuito que estos asuntos ocurran y no es raro que el presidente Uribe sienta que hay una relación de causa-efecto entre la magnificación de algunos escándalos de corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con hechos como las chuzadas, por ejemplo, y el cambio de gobierno. Aquí hubo dos hechos fundamentales que algunos sectores del uribismo resienten. Por ejemplo, el cambio de la terna de fiscal. Por ejemplo, la incorporación al gabinete del ministro del Interior. Eso tiene unos efectos políticos, positivos seguramente, en la medida en que siempre será bueno prender la luz para ver la oscuridad, pero hay que anotar que hay un cambio de gobierno, que hay unos hechos que no hubiesen ocurrido en el anterior gobierno y que por supuesto esas decisiones son decisiones del presidente, y no porque no se ataque la corrupción, he dicho que lo aplaudo y lo celebro, sino porque se pueden magnificar los hechos, porque se pueden mostrar de una manera grandilocuente, cuando lo que son hechos de corrupción deleznables como los que han ocurrido en todos los gobiernos, pero en un gobierno exitoso como el de Uribe, que le devolvió la confianza y la seguridad a los colombianos. Y esto nos permite entrar en el siguiente punto de análisis en el programa. Cuando el mandatario Juan Manuel Santos cumplió 100 días al frente del gobierno colombiano, una mayoría de los colombianos lo consideraba el heredero natural de todas las políticas del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, un año después de la posesión de Santos, ambos líderes han marcado diferencias de criterio y de discurso. La encuesta Colombia Opina incluye datos sobre la percepción ciudadana frente a estas discrepancias. Con palabras de admiración para Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos inició su gestión y despidió a uno de los presidentes con mayor popularidad de la historia reciente de Colombia. Las próximas generaciones de colombianos mirarán hacia atrás y descubrirán con admiración que fue el liderazgo del presidente Uribe un
un colombiano genial e irrepetible, el que sentó las bases del país próspero y en paz que vivirán. Esas palabras hacían parte de un aparente continuismo con el que Santos consiguió la presidencia. A 100 días de asumir como jefe de Estado, ese mensaje era claro. En noviembre de 2010, a la pregunta ¿cree que Juan Manuel Santos representa continuidad o cambio frente a Álvaro Uribe?, un 50% contestó que lo veía como su sucesor, mientras un 46% lo consideraba un cambio. Pero en julio de 2011, al cumplir un año de gobierno, la encuesta muestra que los colombianos perciben un distanciamiento entre Santos y Uribe. En julio de 2011, un 61% consideraba que Santos representaba un cambio frente al programa de Álvaro Uribe y un 33% sigue viendo al actual mandatario como su sucesor. Otro dato revelador sobre las diferencias entre Santos y Uribe lo contiene esta parte de la encuesta. A la pregunta ¿cómo define la actitud de Uribe hacia el gobierno de Santos?, un 29% lo considera un consejero del presidente, un 21% aliado del gobierno y un 22% un opositor. Las cifras parecen reflejar los distanciamientos entre los líderes políticos en temas como la definición si en Colombia hay o no conflicto armado. Hace rato hay conflicto armado aquí en este país. Y los escándalos de corrupción que ha venido destapando la administración de Santos y que involucrarían a funcionarios del gobierno Uribe es otro de los aspectos donde ambos líderes han mostrado discrepancias. Y este gobierno no necesita graduarnos de corruptos para adelantar su política contra la corrupción. En cuanto a la figura de Álvaro Uribe, la encuesta indica que ha descendido su imagen positiva. Pasó del 74% en 2010 cuando terminaba su mandato a un 60% en julio de 2011. Senador Juan Fernando Cristo, ha dicho el senador Robledo que son pleitos de compadres, que estamos hablando de dos gobiernos muy parecidos, y así parecieran reflejarlo también las encuestas, porque los índices de favorabilidad en el gobierno Uribe y en el gobierno Santos son muy similares. ¿En qué radica entonces esta diferencia Santos-Uribe? ¿En qué podríamos decir que este gobierno se ha deslindado de los dos mandatos anteriores? No, yo sí creo, lo dije anteriormente, que son dos gobiernos totalmente distintos y dos estilos de presidente totalmente distintos. Comienzo por un tema fundamental, que fue una de las grandes diferencias del liberalismo colombiano con el gobierno del presidente Uribe, y es la ley de víctimas y restitución de tierras. El presidente Uribe hundió la primera versión de la ley en el año 2009 porque no le gustaba la ley, porque no le gustaba la restitución de las tierras, no le gustaba que el Estado reparara a las víctimas de agentes del Estado. El gobierno del presidente Santos impulsó y lideró la ley y hoy, gracias a esa actitud, vamos a tener en los próximos 10 años una política de Estado de reparación a las víctimas. Segundo, el tema que mencioné anteriormente, la institucionalidad. Yo creo que el presidente Santos cree en los partidos, cree en la institucionalidad, cree en la cooperación y en el diálogo y no en la confrontación, y es un estilo muy distinto al del gobierno del presidente Uribe. En tercer lugar, para expresar solo algunas diferencias, en el tema de las relaciones internacionales, yo creo que no se pueden comparar los dos gobiernos, son como el agua y el aceite, en la diversificación de las relaciones, en la actitud que se tiene frente al multilateralismo, una actitud mucho más clara dirigida por la canciller María Ángela Holguín, en la relación con los vecinos, en el liderazgo en UNASUR y en general en el continente latinoamericano, y voy a decir algo, en una actitud mucho menos complaciente y mucho menos, pongámoslo en estos términos, limosnera frente a los Estados Unidos en temas, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio. Luego me parece que sí hay unas diferencias de fondo y no son unas simples peleas de comadre, y las diferencias son tan de fondo que a pesar del esfuerzo que pueden hacer los dos presidentes y amigos comunes de los dos presidentes, porque esas diferencias no afloren, cada vez son más evidentes y van a llevar inevitablemente a la ruptura definitiva.